Los temblores siguen acechando nuestro territorio, así que debemos estar siempre preparados para lo que pueda ocurrir. El padre José Ignacio Mantecón ya es casi una leyenda en el Agustino. Trabaja allí hace más de 20 años. Claro, con ese nombre de pronto no lo identifican. Es el padre Chiqui. Ha logrado que las pandillas de jóvenes se organicen en torno a programas coordinados por la parroquia y tiene en su oficina los rostros de los nombres que han adoptado los mismos jóvenes. Martin Luther King, Nelson Mandela, Jimi Hendrix, Che Guevara, entre otros. Ha promovido festivales musicales, en fin, es un cura muy poco convencional, pero es jesuita, igual que el nuevo Papa Francisco, así que fuimos a charlar con él acerca de qué es lo que se puede esperar del nuevo pontífice. Nunca había habido un jesuita papa y no estaba en los planes. Compartimos la misma formación, la misma espiritualidad. Hay cosas en la formación, en la espiritualidad, que yo creo que pueden servir para la Iglesia en este momento. Especialmente los jesuitas somos formados para servir, para estar al servicio de la Iglesia, del mundo, de los más pobres, de los más necesitados. Y yo creo que la Iglesia tiene que ir por ese camino, de todas maneras, porque es el camino del Evangelio. Son los designios de Dios que se mueven a través de las personas, claro, porque son los cardenales los que lo eligen. Lo que se trata es de que por la reflexión intentar que la persona que salga elegida pues sea la que mejor pueda servir al mundo y a la Iglesia. Antes de preguntarle por el futuro, no puedo dejar de hacerlo de su pasado. La acusación del periodista argentino de haber entregado a la dictadura a 2 sacerdotes de la Compañía de Jesús. ¿Qué le suscita eso? Bueno, yo no conocí la realidad argentina, la dura realidad de la dictadura. Por otra parte, Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, yo lo conocí en La Habana a él. Él ha dicho que él no fue una persona que colaborara con la dictadura, ni que estuviera involucrado en estos casos. Lo único que he dicho es que no fue tan aguerrido como fueron otros, ¿no? Probablemente. Óscar Romero no era un papa, no era un obispo ni un sacerdote que se señalara por su progresismo, por el contacto con la realidad más dura de su país, El Salvador, y al final acabó siendo un mártir de los pobres, un defensor de la paz, una persona que se involucró totalmente con la vida de su pueblo para defender la vida frente a la muerte, por los derechos humanos, claro, por la cantidad de campesinos que fueron masacrados. Lo más reciente que ha dicho el Papa Francisco es que nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio y que también el Papa, para ejercer el poder, debe poner sus ojos en el servicio humilde. Eso es cierto. Yo creo que especialmente los jesuitas somos formados para servir, para estar al servicio de la Iglesia, del mundo, de los más pobres, de los más necesitados. Y yo creo que la Iglesia tiene que ir por ese camino, de todas maneras, porque es el camino del Evangelio. Benedicto XVI era más pensamiento, mientras que Francisco es más corazón. Es una de las descripciones que han hecho. ¿Le parece? Yo no lo conozco, no conozco al nuevo Papa Francisco, ni sé su historia así pormenorizada en su país, en Argentina. Ciertamente, Benedicto XVI, Ratzinger, era un teólogo, un intelectual, un pensador, eso es cierto. Ojalá este nuevo Papa tenga esa cercanía a los pobres, tenga una apertura pastoral importante. Ha dicho cosas como que la Iglesia tiene que acercarse, tiene que ser pobre para poderse acercar a los pobres. Creo que esto es fundamental.
creo que también ha dicho que tenemos que salir de los grandes templos, iglesias, para ir hacia la gente. Eso creo que es importante. Y también dejar los grandes palacios, ¿no? Él por lo menos lo hizo, dicen que lo hizo en Argentina, que vivía en un piso muy modesto. Exactamente, que él se cocinaba, que iba en micro o en metro a donde tenía que ir. Pues, ojalá se pueda eso mantener. Una de las imágenes que siempre se cuida la Iglesia es mantener la unidad. Sin embargo, los medios de prensa especializados en los temas del Vaticano han hecho notar una rivalidad, por ejemplo, entre Tarcisio Bertone y Angelo Sodano, los dos que pertenecían a la jerarquía de Benedicto XVI. Ahora, ¿podrán mantener esa rivalidad dentro? Yo creo que la Iglesia tiene pendiente algo muy importante, y es retomar el espíritu del Concilio Vaticano II, que lanzó Juan XXIII, papa tan querido por tantos, que fue tan valiente para meterse en eso. Yo creo que esa tendría que ser la gran tarea de la Iglesia, que aquellas reformas que se propusieron, que se han dado marcha atrás, pasos adelante, pasos hacia atrás, que yo creo que el Vaticano II tiene un gran potencial ahora, pero por encima de todo, yo pienso que a lo que tenemos que ser, y la Iglesia tiene que ser fiel, y nosotros los cristianos, es al Evangelio. Yo creo que el Evangelio, y por supuesto en el centro la figura de Jesucristo, nos marca el rumbo y el camino para hacer de este mundo el mundo que Dios quiere que sea, el mundo de la fraternidad, de la paz, de la justicia, etcétera, etcétera. Pero a veces hay diversas interpretaciones del Evangelio, por ejemplo, entre ustedes, los jesuitas y el Opus, por ejemplo, no siempre coinciden. Yo pienso que el Evangelio no admite interpretación, que es muy claro, muy claro, muy claro. Y si somos fieles al Evangelio, pues los privilegiados para Jesús y para el Evangelio son los pobres. Saber que el ser humano tiene que ser nuestra principal, el ser humano con todas sus complejidades, con todos sus problemas, tiene que ser nuestra principal tarea, acercarnos para comunicar la dignidad, la posibilidad de un mundo mejor donde todos puedan ser felices y no solo unos pocos como pasa ahora, donde todos puedan vivir dignamente y no solo unos pocos como pasa ahora. Yo creo que el Evangelio no admite muchas interpretaciones, eso es muy claro. Sí, lo asumes totalmente, y eso te lleva a Jesús a la cruz, como a tantos otros, te lleva a confrontamientos en la sociedad, pero el Evangelio es muy claro, muy claro. Para que en el Perú los pobres no mueran antes de tiempo, como dice el padre Gustavo Gutiérrez, que no pertenece a su orden, pero que también es una frase de Bartolomé de las Casas, de la época de la colonia, que los indios no mueran antes de tiempo. Exactamente, es que eso es fundamental. El Evangelio es un mensaje de vida y no de muerte. Y todavía en nuestro país y en el mundo, hay muchísima gente que está muriendo y que no tendría por qué morir, y mueren por el egoísmo, por la violencia, por todas aquellas cosas que nos separan del proyecto de Dios de fraternidad universal. Mueren de hambre y no es metáfora, ¿no? No es metáfora, mueren de hambre. ¿Qué espera o qué esperaría del nuevo Papa de Francisco? Yo espero que la fidelidad total al Evangelio. Yo creo que eso devolvería a la Iglesia pues el puesto que realmente tiene que tener en medio del mundo. Es el mensaje de Jesús sin restricciones, es la actitud de Jesús de acoger a los pecadores, a los pobres, a los marginados, a los que no tienen un puesto en la sociedad, y decirles: ustedes son dignos, ustedes están dentro de ese proyecto grande de Dios,
de un mundo nuevo donde todos, como decía antes, puedan ser felices. ¿Es importante que sea latinoamericano que haya salido de aquí, que conoce mejor que nadie esta realidad? Tal vez para Latinoamérica, pero yo creo que el Papa, puesto que dirige una institución que es universal, por encima de todo tiene que ser universal. En América tenemos grandes problemas, pero África es dramático lo que está sucediendo. Asia, en algunas zonas también, ¿no? Entonces yo creo que lo de latinoamericano, hombre, por ser más cercano, por la lengua, por historias comunes también que tenemos los latinoamericanos, pues te hace ilusión, pero yo por encima de todo, yo pienso que tiene que ser una persona universal. Usted ha mencionado África y en uno de los problemas de África es el SIDA y la Iglesia se opone al control, al uso de preservativos, por ejemplo, ¿no? Aunque en algunas situaciones ya se admitió el uso de condón en situaciones extremas. Yo pienso que parte de esa manera de ver al mundo más cercano que tiene que tener la Iglesia, pues se tendrán que afrontar estos problemas también, por supuesto, y actuar con una mirada mucho más humana. Jesucristo se encontró con los marginados más despreciados de la sociedad. La adúltera, por ejemplo, la que él perdona, estaba condenada a muerte según la ley de Moisés, la ley más sagrada, y Jesús era judío. Y fue capaz de entender que el amor de Dios incluye el perdón y la reconciliación. Lo de Cristo era perdonar siempre, de todo y a todos. Eso tendría entonces que ver con revisar una serie como del caso de los preservativos, el uso de otros, la situación de otras comunidades y otros problemas que atañen directamente a las relaciones humanas, las relaciones interhumanas, revisadas por la Iglesia. Por encima de todo tenemos que tener un criterio pastoral, lo cual significa de cercanía con las personas con las que trabajas, ¿no? La Iglesia es una institución universal y da normas universales, pero yo pienso que hay situaciones personales que hay que atender en la cercanía, en el contacto directo con esas personas, para ir encontrando caminos de apertura por una parte y de inclusión por otra en todos estos problemas, ¿no? Yo creo que si nos dejamos iluminar y llevar por el mensaje de Jesús y el Evangelio, encontraremos que podemos tratar a las personas que están al margen, que están con problemas, de una forma mucho más humana y por lo tanto mucho más cristiana. Finalmente toda norma tiene excepciones, ¿no? Sí, yo creo que más que reglas y normas es la cercanía con las personas. La cercanía con las personas te hace entender a esas personas de una manera diferente. Gracias, Padre. Muchas gracias. Bueno, un sacerdote muy vinculado con los sectores populares en nuestro país y espera que la Iglesia cambie. Y como decía César Calvo, la esperanza es lo último que se pierde cuando se ha perdido la esperanza. Ahí está. Vamos a la pausa y de regreso, ballet, teatro, música y más.